Y después sí, obviamente, que me cuentes todo este recorrido que vos hacés, estas clases de antropotécnica, estoy diciendo bien, y lo que yo no entendí bien, pero también por ahí me lo puedes. ¿Qué diferencia hay si a ver si la psico-neuro-inmunoendocrinología es parte de la antropotécnica que vos hacés o es otra cosa o nada que ver? Porque no me queda claro, la verdad, pero eso es de mi ignorancia, ¿no? La palabra antropotécnica refiere más a un modo de pensarlo más conceptual. Sí. Desde la filosofía, la palabra psiconeuroinmunoterapia se referencia a una especialidad actual, tiene sus años, pero fuerte desde los años 80 en adelante. Sí. Ahora cada vez más, el paradigma de la complejidad lo permite también. Hace referencia a un modo de estudiar las relaciones, las intervenciones intersistémicas que existen en el organismo entre distintos componentes: lo psíquico, lo neuro, lo inmuno, lo endocrino. Claro. Y antropotécnica está sacado de un libro que es una obra que está acá, en casa tengo otra biblioteca grande, sí. De Peter Sloterdijk, que es un filósofo alemán que me gusta mucho. Hay un libro tremendo, difícil, pero tremendo, que se llama Haz de cambiar tu vida, un ensayo filosófico profundo, del cual es difícil de hablar incluso. Pero entre tantas cosas hay algo que es este planteo de la antropotécnica, que son todos los procesos, que en alemán sería procedimientos, todos los procesos de alteración conductual voluntario que el hombre hace y ha hecho a lo largo de la historia para optimizar los sistemas. Cuando empecé con mi recorrido del desarrollo de la movilidad mía, esto como te había contado en su momento cuando hablamos por teléfono, que yo estudiaba relaciones internacionales, jugaba al rugby, esa era mi vida. En un momento tengo una crisis existencial y digo, basta, no es lo mío, no es lo que yo elegí, estaba haciendo cosas que, no sé, por mandatos y demás, quiero ser actor, ¿sí? Como objetivo principal. Entonces, bueno, empezó a actuar. No tenía el cuerpo adecuado para expresar movimientos, no me salió, por ejemplo, yo el cuello no lo podía, estos movimientos no lo podía hacer, estaba muy rígido de hombros. Entonces me empiezo a conectar y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Me dice, no, anda a estudiar danza a aquel lado, anda a taller de elongación de la escuela de danza de no sé qué. Y empiezo a vincularme con el tema de la flexibilidad y empiezo a ver que mi cuerpo empieza a cambiar, empiezo a ver un montón de factores. Empiezo a entrenar, a conocer a gente que estaba acá en el centro de elongación Valentino, que estaban dedicándose exclusivamente a la elongación, entonces me vinculo con ese espacio. Pero ¿qué pasa? Empiezo a entender que yo, para modificar algo tan sencillo que era la flexibilidad para actuar y disponer de un cuerpo más flexible, con las palancas, simplemente estirar el músculo o poner la pierna de esta manera, veía que no eran las únicas herramientas necesarias para ese desarrollo, para tener un cuerpo más predispuesto, más flexible, más laxo. Y entonces empezaba a entender que, lo que yo imagino empieza a jugar. Porque si yo me imagino más flexible, notaba respuestas diferentes del cuerpo. Si empezaba a notar, después de mucho tiempo, que mis emociones empezaban a jugar, ¿entendés? Depende de mi estado de ánimo. Empecé a contactarme con distintos neurólogos o psiquiatras que me explicaban de cómo el cerebro procesaba esto y eso tenía su efecto en mi cuerpo, y que esos eran los factores que más influían en por ahí simplemente el hecho de que yo quería abrirme más de pierna, ¿entendés? Y que uno estaba acostumbrado simplemente a estirar, ¿entendés? Bueno, la palanca, esto, así, ¿no? Si naciste, mucha gente te decía, no, es algo que tenés que entrenar de chiquito, muchos paradigmas que había, o si naciste laxo sí, si no, no. Empezaba a entender que en el desarrollo de lo que a mí me interesaba, empezaban a jugar otras herramientas, donde lo neurológico, donde era mucho más determinante que lo fisiológico, por ejemplo. O otras herramientas que eran mucho más ricas y potenciaban más mi desarrollo, mi creencia.
Bueno, todo esto termina en un punto en el que hoy por hoy empiezo a ver que está todo sumamente integrado. Que así seas profesor de danza, entrenador de fútbol, profesor de cualquier disciplina, como todo lo hacemos desde el cuerpo, y en el cuerpo está actuando distintos sistemas todo el tiempo. O sea, yo no puedo dar una clase de flexibilidad sin atender la fuerza, sin atender la respiración, sin atender la coordinación, sin atender sin entender cómo mi cerebro procesa cada uno de los estímulos. No puedo dar una clase sin saber qué persona sos, cuál es tu recorrido, cuál es tu historia, tus emociones, cómo actúan. Y veo en ese momento en que eso también influye, no sé, en cualquier disciplina, cada vez el abordaje es más integral. Así todo esto doy con vos por una publicidad en Instagram me llega, entonces investigo, veo lo que haces y me pareció fascinante porque tu abordaje también lo que yo entendía que era justamente integral, sobre todo, o sea, que ¿cómo veía? ¿Cómo explico esto? Como que vos, en definitiva, buscás lo mismo que en otras disciplinas, con un recorrido completamente diferente, ¿entendés? Pero yo veo tus imágenes, veo tus investigaciones, leo las cosas que vos has escrito y entendía como que si bien los lenguajes son distintos, si bien quizás los objetivos son distintos, hay resultados y puntos en común que me apasionaron, que me interesaron y quería que me cuentes cómo es eso, esto de la antropotécnica que me habías contado y la psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Dije bien? Entre otras cosas. Como te decía... Gracias. No, de nada, gracias a vos. Te agradezco que estés acá. La antropotécnica lo resume de un modo más filosófico, conceptual. Hace referencia a cualquier esfuerzo que haga cualquier persona o que haya hecho cualquier persona por optimizar el modo en el que se enfrenta a la inevitabilidad de la muerte finalmente, del sufrimiento y etc. Han existido en la historia de la humanidad un montón de técnicas y de sistemas para ser mejor en lo que sea. Claro. Para sufrir menos, para lastimarse menos, para enfermarse menos, para ser más fuerte, para ampliar rangos de destrezas, etc. Sí. Todo ese conjunto de prácticas que uno puede hacer, que muchas de ellas son muy específicas, muy especializadas con el tiempo y las distintas escuelas van encontrando cada vez sistemas más complejos de intervenir más efectivamente, etc. Entonces hay desarrollo en estas líneas de investigación, control respiratorio, control postural, control atencional básicamente. 3 variables que hacen a una historia enorme de la humanidad en búsqueda de encontrar modos en el que el día de mañana si lo haces, estás fuerte a los 80 años y no te enfermaste nunca, y etcétera. Todo ese mundo de actividades están como resumidos en esta idea de antropotécnica, ¿no? El hombre que se hace a sí mismo, la mujer que se hace a sí misma, el humano que se hace a sí mismo, siempre tratando de estar no de un modo positivista, ¿no? De que el progreso siempre está más allá, pero sí con un esfuerzo constante por estar en un estado un poco más óptimo en relación a uno, al entorno y a los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un montón de estrategias técnicas desde todas las diferentes variantes de todos los yogas que existen, de todos los tai chis que existan, de todas las disciplinas de danza, de los entrenadores rusos todos, digamos, la CIA, la KGB, los agentes especiales, la gente que se mete bajo el agua y aguanta 30 minutos y sale, no le tiembla el pulso y ¡pum! Y te pone el tiro en la frente, un super ninja, también son antropotécnicos, todos en ese sentido lo son. Al final, claro. Visto desde ese concepto, ¿no? Que insisto, Peter Sloterdijk es un libro hermoso, Has de cambiar tu vida, se llama, complejo, una gran obra de filosofía actual. En fin, y después del otro lado de eso, desde la ciencia, hoy, lo que es la ciencia mente-cuerpo, a mi modo de ver, creo que la psiconeuroinmunoendocrinología es un poco lo más representativo que hoy el pensamiento médico tiene del ser humano como un sistema funcionando como un sistema complejo, integrado, en el que los distintos componentes
es lo que es obvio, además, interactúan entre sí, afectan entre sí. No es que hay la neuro o la inmuno, o sea, todo es una computadora, ¿entendés? Vos abrís, sacás un módulo, no anda más, o sea, todos los módulos determinan que todo funcione. Entonces vos podés intervenir en la salud desde distintos lugares y ahí sí hay muchas diferencias y ahí sí hay cuestiones que hacen mal diciendo hacer bien y hay cosas que, etcétera, digamos, en el espectro no es que todo funciona. Por eso existe la optimización también de las técnicas dentro de las tradiciones y después cuando la ciencia hoy se integra a este tipo de cosas que lo hace muy bien muchas veces, los estudios sobre meditación y todo a mí la ciencia, estamos arriba en un piso 7, la ciencia se equivoca en uno, esto se cae, ¿viste? Entonces, todo el mundo despotrica contra la ciencia, pero no, chateando en una computadora despotrica, o sea, como re loco, ¿viste? Te fallaste un 0.1 y no anda más nada. Esa crítica pisa sobre la ciencia. Claro, pero bueno, tenemos la suerte de la época, aunque la época siempre es desgracia para todos los habitantes de cada época, digamos, pero tenemos la suerte de que la ciencia hoy, asociada con un montón de prácticas que son milenarias, muchas de ellas están desarrollando un modo de pensar súper interesante. Y en ese sentido la psiconeuroinmunoendocrino, PINE le dicen, dentro de la medicina está haciendo algo que está bueno, porque es pensar la patología, el sufrimiento, el padecimiento, las disfunciones de la vida, emocionales, cognitivas, endocrinas, inmuno, neuro o lo que sea, el sistema que esté fallando. Lo que ves cuando te pones a estudiar un poco más en serio, tienes un supermicroscopio que te permite ver un poco más en serio, hay interrelación entre todo lo que nos ocurre, no es que es una cosa o la otra. Claramente hay más una cosa que otra. Esto es mano y esto es ojo. Hay diferencias formales y funcionales, está claro. Sí, que uno también... Pero se lo piensa de un modo más integral. El gran desafío sigue siendo mi criterio en ese sentido, la clínica. Y la clínica es esta al final. Es todo este mundo que se está armando de yoga, meditación. Sumarle si querés a los que vengan de otras, no vengan a ningún lado, pero digo, los que se suman desde otros lugares con otros saberes. A mí me parece que mientras el paradigma quede claro de que no hay una dualidad entre lo inmaterial y lo material, sino que somos un ser, se lo puede pensar de un modo más inteligente, tal vez, ¿no? Hay gente que piensa en esto hace mucho y han encontrado unos modos de pensar que son bastante operativos también para... Claro. O sea, ya no somos un alma encarnada en un cuerpo, ¿viste? Hay cosas que quedaron hace 500 años. Sí. Y eso también cambia un poco las prácticas, o debería cambiar. A mí me está pasando, por ejemplo, en función de esto que decís, que me cuesta, por ejemplo, separar a la hora de expresar lo que uno enseña en teórico-práctico. Que hoy lo teórico y lo práctico... Debería tener un guión en el medio. Claro, sucede en el mismo momento. O sea, no es que... es como... Siempre a la gente yo le digo, en los talleres le decía, por ejemplo, ¿vos haces actividad física? Sí. ¿Cuántas veces por semana? Y te dicen 2, 3, 4, unos que hacen muchos deportes, 5 veces. Cuando en realidad vos estás haciendo actividad física todo el tiempo. Vos no es que te vas del cuerpo para hacer otras cosas. Estás todo el tiempo estimulándolo. Sí. Así cuando vos fuiste, mi hijo, pues yo tengo 3 hijos, mi hijo más grande fue a jugar al fútbol, clase de educación física, volvió y tiene clase de matemáticas, no dejó el cuerpo. Su cuerpo está predispuesto a captar una enseñanza y sucede todo el tiempo. Entonces, estos aprendizajes, estos abordajes, por eso yo... estos interrogantes que yo tengo y que veía que sucedía en mis clases de elongación, lo empezaba a ver que se replicaban en distintas especialidades. Es como que todo tiende a integrarse a un entendimiento y un abordaje del ser humano como un ser integral, indiviso, e inclusive si uno empieza a profundizar, hay una cuestión de esto de dónde empieza y termina el cuerpo, entendiendo que tu cuerpo no está aislado del ecosistema, del mundo. Y esto que vos decís, así como mi isquiotibial está íntimamente relacionado con mi parietal y mi sistema circulatorio y demás, eso también está íntimamente relacionado con el clima, con el movimiento, con la tierra, y sucede.
entonces es más enriquecedor para esto, buscando justamente potenciar el desarrollo de las personas, utilizar esas variables, no solamente quedarse con, bueno, no, yo quiero ser, no sé, en mi caso de mi especialidad, de estirar un poquito más la pierna, concentrarme solamente en mi creatividad. Y hoy por hoy las enseñanzas, lo que veo que el abordaje es integral, por eso cuando veo que vos abordás cosas técnicas integradas, ¿o no? Yo cuando hablo al final siempre estoy haciendo el mismo chiste y últimamente cada vez trato de llevarlo más a un lenguaje coloquial, incluso cuando hablo y hasta usando malas palabras y lo que sea. Digo, bueno, ¿qué pasaría si hablamos de estas cosas crudamente? Yo les digo, les decía el otro día a las chicas del sábado, son casi todas mujeres las que vienen, aunque hay unos varones. En la lista de cuán importante es ponerse la pata atrás de la oreja en la vida, está muy abajo esa línea. Primero, ¿entendés? Y como producto de una práctica, si yo tiro al escenario, digo, levante la mano quien quiere dormir mejor, quien quiere comer mejor, quien quiere cagar mejor, quien quiere, etcétera, etcétera. Y hasta llegar a decir que es importante para uno ser muy flexible, a mi criterio es con muy igual, digo, lo ganamos y mucho en la práctica, pero digo, no es que se está poniendo el foco en hacer eso, eso es como un producto de... Es un efecto de una raíz que está en otro lado. Y que tampoco, en algún punto, tampoco es la cosa de, porque tampoco es sano, de hecho, estar llevando, es poca la gente que llega muy grande también, con rangos amplísimos, constantes de cargas y cosas. Hay modos a mi criterio, y es donde yo trabajo en ese sentido, más... poco como más completos de estar saludable y que impliquen dentro de esas variables la flexibilidad como uno de los tantos puntos por los cuales uno puede entrar, pero que entrar a ese punto implica siempre una interacción con todo el resto, porque claro que lo que gobierna el músculo es el sistema nervioso, digamos, no es que están relacionados, es el gobierno, es como la tecla o la computadora, uno no se ocupa de la tecla, te ocupa de la computadora si tenés, bueno, entonces ahí siempre te vas a encontrar con todos los sistemas interactuando cada vez que quieras intervenir desde la flexibilidad puntualmente, sobre todo porque está el dolor en el medio, y el dolor es la puerta, una de las grandes puertas a esto del mente-cuerpo. Y estos conocimientos que vos tenés ahora, ¿cómo, haciendo un revisionismo, cómo fue tu recorrido hasta esto? O sea, terminaste el colegio y dijiste, ¿voy por ahí? Y empecé, hice la carrera de psicología. Sí, claro. Directo, a los 24 me recibí y entré directo a una residencia de 4 años en un hospital público. Es un concurso que se hace por examen y toda la cosa, entonces yo sentía que era como, wow, mirá, entré a la residencia, era como... De hecho está bueno que lo pueda decir así, porque en aquel momento, y en general para el residente, entrar a la residencia es como, viste, no sé, éramos no sé cuántos y entramos 20. Con lo cual, y tenías que tener un promedio alto en aquel momento, yo ya tuve 43 años. Hoy sé que es un poco distinto el examen. Cuestión que entré ahí convencido de un montón de cuestiones que había estudiado en la facultad sobre la psicología, pero que pensándolas a la luz de hoy, o sea, tan lejanos de la integración mente-cuerpo, ¿entendés? El cuerpo era el cuerpo y como mucho se hacía la reflexión sobre que, viste que cuando hablas del cuerpo decís el cuerpo y no decís yo cuerpo, me duele la mano, pero estoy triste, me duele la mano, y la mano que no soy yo. No sos vos, claro, también. Todo eso fuerte así, en el hospital me di cuenta que no... ¿Vos sentiste, perdón, que todo el abordaje de tu carrera era así? Sí, claramente. No, tuvimos 2 materias de fisiología, neurofisiología, interesantísimo, y psicofisiología, interesantísimo, las 2 anuales, ves unas cuantas cosas para quien estudia, como siempre, en la facultad, podés, no ver nada o podés ver, ¿viste? Como son los estudios formales también. Y estando en la residencia, ya me parecía que lo que pasaba ahí tenía muy poca efectividad. Todo lo que yo estaba viendo y se veía y hacíamos y discutíamos me parecía... ¿Dabas clases ya o algo? No, todavía ni practicaba. Nada. Empecé a practicar en el 2.º año de la residencia, empecé a practicar yoga en Hastinapura, una fundación de yoga, como digo hoy yo, de otra época, en un montón de modos de práctica. Tiene una práctica que es más tradicional, las prácticas se han ido cambiando muchísimo, desde eso a la Ashtanga y pasando en el medio por todos, incluyéndome a mí, hay un montón de gente en el mundo que desarrolla su modo, digamos, todos desarrollamos su yoga al final. Y termina siendo así para todos al final, salvo que sigue un linaje muy claro, ¿no? Cuando empecé a practicar, los cambios en mí fueron importantes. Y ahí probablemente es la primera vez, y diría que tal vez es la única en la que yo puedo decir
que algo que he hecho, o sea, que lo digo con la certeza de la vivencia plena del asunto, y cambié muchas cosas de mi vida, de lo que era a lo que soy. Claro. Me encontré una efectividad tremenda en lo que hacía y lo fui. Terminé la residencia, me fui a vivir a México, estuve 2 años y medio en México, haciendo cualquier otra cosa, jiponeándolo un poco, después trabajando en una empresa y todo también. Y ahí practicaba solo. Dejé la carrera de psicología acá y dije, yo no estoy para esto y no sé qué otra cosa voy a hacer porque estudié esto y hace 9 años que estaba en eso y había entrado en la residencia y le di todo y yo sabía que no iba por ahí. Te digo, empecé a practicar, esos últimos 2 años de estar en Buenos Aires practicando, yo ya dije, acá hay algo mucho más potente que todo lo que yo había leído, que había leído mucho, porque soy un gran lector desde chiquito. Entonces, y había metido la narizota también en todos los lugares que puedo, entonces me gusta ir y había encontrado algo tremendamente efectivo. Me fui a México, practiqué solo en México esos años lo que pude, que fue mucho igual, pero lo que me había quedado. Y después me fui a vivir, hacer un viaje largo por India y estuve 3 años y medio allá. En el medio estuve acá unos meses. Ya para esa altura, cuando volví, hacía como 10 años que practicaba. Estamos hablando de qué año, 2010, ¿no? Volví en el 2011, fin del 2011, empecé a practicar en el 2000, 2001. Ya hacía cuando volví de todo ese viaje y los años de residencia y todo, ya hacía como 10 años que practicaba. Había estado viviendo allá todo y volví y nada, como muchos de nosotros, me imagino. Empezaste a fusionar. No, y sí, bueno, eso ya funcionaba intelectualmente, es distinto cuando venís de una formación en ciencias de la salud, entonces yo el primer libro que agarré que decía, con esta postura vas a estimular, decía, chico, no es tan así, vamos a hablar un poco más en serio, y se puede hablar muy en serio del tema y hay mucha investigación dura, Harvard, a quien se te ocurra, y después tenés todo otro mundo que es la postura que te fortalece y el yoga que te baja el estrés y el sos del alma y etcétera, que bueno, es como otro universo de creencias para ciertos persona que públicos elige también eso, que prefiere participar de esos modos, digamos, más tendiente a lo religioso, incluso para algunos. Claro. Nada, yo fui mezclando y sigo mezclando y todos los años hago el mismo chiste a los que vienen, les pido perdón a los del año anterior y digo, chicos, es todo mentira. Evolucionó para acá y estamos haciendo algo muy distinto porque encontré que esto es más potente y porque tiene más evidencia y porque la experimentación, viste, que es medio constante también. La lectura me cambia mucho también cuando encuentro ciertos estudios clave o ciertos conceptos que están como muy en discusión sobre determinadas prácticas, no las hago más. Claro. Vos ves que una de las cosas que a mí me pasó, que veía que no sabía cómo hacer, cómo lidiar, era esto de lo que funciona en mí tiene que funcionar en vos. Y después lo quería poner en práctica y no, mira, el reflejo miocárdico en mí tarda 3 segundos en desactivarse. Entonces el tiempo de la postura es 7. Y después, no, necesito más. Entonces, ¿cómo hiciste vos para eso de todo lo que te servía en vos, lo querías tirar y la otra gente no lo sirve? ¿Y cómo bailaste con eso? Fui, y les agradezco, llevando a mucha gente durante mucho tiempo a lugares en los que tal vez no era su camino ir, pero igual no era tan inseguro del que yo planteaba y estaba bastante como analizado, pensado y practicado pero claramente los efectos, ese es uno de los problemas serios que hay, no solo en las prácticas, sino en la investigación al respecto de algo que implica un ser humano, que es un sujeto muy único, cada uno, en sus modos de sentir, de moverse, de pensar, etc., aunque compartimos código, porque por eso estamos acá hablando y tantas cosas que hacemos, ¿no? Voy bajando cada vez más los niveles de exigencia, para que sean cada vez más aplicables al mayor número de gente. Con el mayor número me refiero dentro de la variabilidad de la gente, que ese ejercicio lo puedan hacer de un modo seguro y efectivo, a ver más personas. Aun cuando claramente lo que yo hago no es para todo tipo de edad y estado físico. Porque, perdón. Sí, tengo mi grupo de gente más grande, tengo el grupo de veteranos, son unos genios. Que es veterano. Y el más grande tiene casi 80, si no tiene 80 cumplió ahora o está por ahí. Claro. Pero vos separás, no los mezclás. No, imposible porque los niveles de exigencia de las prácticas son distintos. Claro.
pero a ellos o a cualquier otro que me des en unas condiciones, trabajando con esa persona sola, su particularidad, sí se pueden hacer un montón de cosas que igual obedecen al mismo parámetro, digamos. La idea es cómo haces para bajar la complejidad del asunto para que sea saludable y efectivo para la mayor cantidad de gente que lo puede, dentro también de los límites que tiene el tipo de práctica, ¿no? Sigo probando en mí y después proponiéndolo siempre. De hecho, no les hago hacer a nadie cosas que yo no haya probado, ni que yo no pueda hacer. O sea, no enseño a hacer puente, porque yo no hago puente, tengo un pensamiento sacro-lumbar, ¿entendés? O sea, mi trabajo por más que leíste, esto es así, es así. Sí, no. En tu manera no te sentís como no me siento apto. Seguro ni apto y también el trabajo que hago no apunta a generar, no está realmente orientado a generar posturas corporales. Claro. Las generamos, claro, pero de hecho cada vez menos. ¿Y cuál es el objetivo de tu clase? O sea... El objetivo de mi clase es combinar del modo más terapéutico posible trabajo postural donde tenés flexibilidad, fuerza, equilibrio, propiocepción, desarrollo interoceptivo. A nivel visual podés buscar ejercicios de clavar la vista en un lugar, clavar la vista en otro. Siempre es un proceso atencional al mismo tiempo. Entonces, toda la sesión tiene que incluir algún tipo de optimización en tus capacidades atencionales. Claro. Y eso está especialmente dirigido también y como orientado, ¿no? Hagan esto, concentrate acá, haz lo otro. La propuesta implica que tenés que concentrarte y el otro tercer factor es el control respiratorio, que es mejorar las capacidades respiratorias con ciertos parámetros basados exclusivamente en ciencia, en este caso. Digamos. Por ejemplo, ¿qué es lo que más evidencia tiene? ¿Cuáles son los tipos de respiración para optimizar en términos de presión arterial, de variabilidad de frecuencia cardíaca, de actividad autonómica, de cuestiones autonómicas del sistema nervioso central, periférico en este caso? Hay variables que vos podés afectar desde la periferia a través de distintas acciones y hay variables que podés afectar de un modo central, digamos, descendente. Yo puedo concentrarme en algo y a través de ese ejercicio de concentración estoy generando determinada activación y modo de funcionamiento del sistema nervioso que mejora un montón de se traduce en la respuesta. La respiración está muy linkeada con esto y hay respiraciones que mejoran respuestas autonómicas y activación del sistema nervioso parasimpático famoso de que todos hablan. Claro. Es lo que buscamos. En mi clase se busca más, sobre todo, si querés, en estos términos, tonificar el modo de funcionamiento del sistema nervioso parasimpático. O sea, que la gente sea capaz de relajarse desde la fisiología más pura y dura en una situación de estrés. Que puede estar tranquilo, que puede lidiar con el estrés. O sea, en el fondo lo que yo hago es técnicas de lidiar con el estrés, así que con el estrés cotidiano, el estrés en términos de carga de la vida. La que te enferma y la que te desafía también. Entonces, si estás un poquito más fuerte, agarras la bolsa del supermercado un poco mejor, ya eso estás bajando un nivel de estrés, ¿entendés? Si cuando vas a agacharte quedas dibujado ahí porque cambia radicalmente la vida. Y eso inevitablemente después afecta, no sé, tu autoestima, tu desarrollo, tu vínculo con el resto. Es como... Por eso está todo. Te tirás una piolita, pero después está todo ligado, es increíble. Eso es lo que es lo interesante del trabajo y que dentro de esa comprensión de que todo es así, a mi criterio hay un montón de cosas que se pueden optimizar en una práctica. Claro. Entonces vos ya sabés que no ponés un televisor al lado, porque vas a distraer la atención, tampoco ponés o sea, intentás que la dinámica esté dada para favorecer la cuestión atencional, el control atencional, que ya es muy complejo de manejar. Mira, quiero contarte una experiencia en función de eso de... Cuando empecé a entender que en las clases las vibraciones juegan, ¿no? Las vibraciones, las músicas, distintas ondas, cómo afectan después a tu cuerpo en función de distintas justamente frecuencias de ondas para distintos trabajos que hacíamos. Entonces en un momento yo empecé a dar clases particulares. ¿Qué me pasaba? Me encuentro con un chico que a él le encantaba hacer la clase escuchando cumbia. Era su música, ¿entendés? Pero cumbia, palo, no le gustaba ni Natam Kaur, ni Sarasa Sasa, ni él, nada. Él quería su cumbia y en su cumbia, en esa frecuencia, en esa vibración, yo lo veía que él encontraba una mejor respuesta. Y después dije, qué raro, pero ¿por qué no le sirve más la música de yoga, de meditación normal en su cuerpo? ¿Por qué no? Él le sirve más la cumbia
para una vibración personal y que esa es la vibración que le permitía a él desarrollar mejor y potenciar sus posibilidades. Y después me pasó con otra gente que le gustaba mucho el tango. Entonces veía como que esa creencia de que la música con determinada vibración es la que realmente sirve, yo empecé, como que se me caía ese paradigma que yo había aprendido, ¿entendés? Y hoy por hoy veo que si después, por ahí más que nada para el inicio de un proceso, saber de qué manera vibra una persona y después uno puede ir orientando y viendo, pero otra vez vuelvo a esto de que por ahí lo que no funciona, o funciona en mí no funciona en el otro, y ahí es donde yo aprendo más que él, ¿entendés? Como que por ahí uno muchas veces trata de bajar, no sé si bajar una línea, pero bueno, compartir su experiencia, creyendo, y después me sorprende que mirá, para mí se abre un camino, como no somos todos iguales, ¿viste? Sí. Entonces, si hay un organismo similar. Para mí eso se abren como dos posibilidades de pensar, deben haber mil más, se me ocurren dos ahora. Una es esto que decís que es muy cierto, y por otro lado también está bueno y es muy cierto, no sé, a mí me ha pasado algunas veces que vos te pones también en manos de a ver qué le pasó al otro y haces lo que le pasó al otro, y experimentás con eso, y el otro te dice, ¿por qué no probás sin música? No, a mí me recae con música porque yo quiero... Probable que no te gusta, a ver qué onda. Y de pronto más probable que el otro que tiene otro gusto te proponga una que no es la que a vos más te va o que a vos más te gusta también. Claro. Pero que eso también tiene como una cosa de que a veces ahí uno desde este lugar, desde el lugar del profe, o del que da la indicación, es inevitable también que tengas que proponer un camino. Claro. Y que ellos transitarán o no y les gustará o no. Yo en ese sentido soy un poco déspota muchas veces, por ejemplo. O sea, y me lo dicen, y se dan risa, que así, pero es más como si fuera una propuesta de camino, más que una imposición de algo. Después claramente cada uno hace lo que se le encanta. Inevitablemente. Siempre. Inevitablemente, sí, no sos el dueño del otro jamás. Yo creo que es un juego interesante entre lo intransferible de la experiencia individual y al mismo tiempo el hecho que cuando compartimos estamos todo el tiempo proponiéndonos experiencias también. Y generando experiencias juntos, donde claro, siempre hay relaciones en las que uno tal vez propone más que otro, y otro propone otra cosa, y otro propone otra, y vos vas a aprender de tal persona porque propone mucho mejor que vos. De hecho, o sea, yo me la paso leyendo a gente que propone mucho mejor que yo. Claro. Y que si me vieran y me dijeran en persona, che, ¿qué es esta? Yo diría, sí, ¿cuál hago? ¿Entendés? Ahora todo me pondrías esperado a dudar y decir, pero ¿y vos sentirás lo mismo que yo sentiré lo mismo que vos? Después me parece que ahí está lo interesante también del juego de que bueno, y después también qué te pasó, o ver, porque a veces funciona y ves que de pronto hay más y más gente a las que le pasa algo más o menos parecido que a vos, más o menos, lo ves mejor, lo refieren, funciona, se lo recomiendan al otro, hablan del tema, entonces creo que ahí algo se transfiere efectivamente, claro, aunque no todos nunca, porque somos siempre, ¿no? Sí, y teniendo en cuenta que siempre hay una resistencia al cambio, ¿no? Sí, el cambio, siempre, y esa resistencia está explicada científicamente y orgánicamente, cómo las células quizás reaccionan ante distintos patrones y después desde lo conductual también, ¿viste? Cuando uno propone un cambio va a haber una resistencia siempre, pero que inclusive, o sea, no es que, es como que es parte, vos necesitas... la resistencia es parte para que vos logres un cambio, porque es normal desde la neuroplasticidad de cómo las neuronas separarse y después reconectarse, no es que es tan fácil, siempre hay un ida y vuelta, hay una resistencia que juega, ¿no? Sí. ¿Vos sos papá? Soy papá hace poco. ¿Hace cuánto? Hace 8 meses casi ahora. Ah, nada. Sí, estoy entrando en un mundo que consume mucha nafta pero que me lleva muy lejos. Sí, estás durmiendo un y estoy poniendo a prueba toda la antropotécnica ahora a ver si funcionaba. Bueno, ¿y qué onda? Y la verdad que siento que claramente, y siento que soy un papá grande ya a los 43, o sea, está todo bien que esté de moda ser padre grande y todo, pero la realidad es que estás grande después de los 40, ya sos un tipo grande, pasaste 40 y pico de años. ¿Por tu madurez o por tu disponibilidad física? El UPA ya tenés. La vida que ya pasó también, digamos. Entonces no es lo mismo a los 23 años, 25, que estás biológicamente como un cachorro que sale al bosque y después ya entraste en la meseta. Sí. Entonces en ese sentido creo que si no fuera por la cantidad de horas que entrené toda la vida y entreno, lo estaría sufriendo muchísimo más. Es durísimo. Igual la realidad, y que acá sí es como un consejo a
todo padre, y se lo digo a todo el mundo, y hace años que se lo digo a todo el mundo. Si no te queda otra, porque en esta situación no te queda otra, todo lo que puedas, hacer algún ejercicio que te regule hacia lo parasimpático, la tremenda respuesta simpática que tenés por no dormir, por comer mal, por estar cansado, por etcétera, que es estrés. O sea, es un factor estresor de la existencia de la paternidad enorme. Es un desgaste fenomenal para el organismo, que si uno no se pone media pila con 4 o 5 cosas que uno podría hacer y que no te queda otra, porque además no te queda otra, o sea, los caminos son, o la sufrís y encima te comes todo lo que te hace mal y nunca haces ni siquiera 5 minutos de caminar una vuelta a manzana, va a ser peor que si te pones a hacer en el tiempo que tengas algo que te haga mejor. Claro. Y siempre algo que te haga mejor es que te baje la carga, o sea, no vas a correr, por ejemplo, ahí. Hay un montón, por ejemplo, de estas cosas, retomando lo de la técnica va basada más en evidencia o no, y para determinadas situaciones hay determinados ejercicios, para determinadas otras hay determinados otros ejercicios, no para todo el mundo es bueno ir a correr. Claro. Y no en todas las circunstancias está bueno hacer un ejercicio de relajación en el suelo. Si estás en un ataque de un trastorno de ansiedad, vas a saltar, vas a ir corriendo, ¿entendés? Entonces hay como modos de poder dirigirlo, y creo que si no lo hiciera estaría más reventado. Igual estoy cansado y la nena consume. ¿Cómo se llama? Ana. A los 8 meses, ¿ella ya camina algo o está firme y no se para? Sí, se sentó un poquito antes de lo que tenía que hacer, pero no roló tan rápido como los que rolan rápido. Entonces es como un híbrido que tiene mucho dominio acá. Ahora está empezando a darse más vueltas, pero como es grande, el percentil de altura es grande, salió... O sea, la más alta del curso. Sí, parece ser la más alta del curso. Se está moviendo un poco más de a poco. Ahora el otro día logró esto. Claro, coordinar y... Pudo aplaudir, o sea, una mano y la otra, y se dio cuenta que lo estaba haciendo y lo disfrutó, digamos. Claro, ella todavía es recontra chiquita. Pero vos pudiste compartir tus clases con, no sé, adolescentes. 11, 10. Hasta ahora experiencia? Estoy teniendo a la hija de una de mis hermanas de la vida, de Ale, con la que nos criamos de la cuna juntos, su hija adolescente, que Sofi tiene, de edad de matar Sofi, 13, lo editamos, diría, y es una experiencia interesante. Hice una experiencia hace mucho, cuando volví de India, pasé un año por un colegio que se llama Washington, en el que tuve todo el año a jardín, entonces eran nenes de 2, 3 y 4, si mal no recuerdo, y 5, o 3, 4 y 5, o algo así. Eran muy chiquitos los chiquitos. Y después toda la primaria, que una vez cada X pasaron todos los cursos. Entonces fue mi contacto con los niños y con los adolescentes, y ahora con Sofi. Es un hermoso desafío, me parece. Para ella también. O sea, me gustaría ver en qué se puede transformar alguien que practica esto desde tan chica. Claro. Porque encima, justamente, vos lo ser grande. Me imagino un ser mucho más poderoso, mejor adaptado y más poderoso al entorno, de un modo amoroso, más respetuoso, más segura, ¿viste? Cuando la falta de respeto también tiene que mucho ver con la inseguridad y con... Leí el último post de tu Instagram donde hablas del amor, donde hablas de... El enamoramiento tiene que... Decime si estoy diciendo cualquier cosa, pero me llamó muchísimo la atención y me encantó. Cómo vos abordabas el tema del amor en función de una imagen que vos generás, que eso es más que nada el enamoramiento, sobre lo que vos crees que percibís, pero en realidad vos ponés las fichas más que nada en la construcción, que en ese amor a primera vista, como que no estás tan de acuerdo en el amor a primera vista, algo así. Eso lo puse, es parte de una nota que escribí el año pasado, creo que fue, que salió en una revista amiga de unas amigas, bueno, amigas que trabajan ahí, que estuvo muy bien, es más larga, hay un montón de ideas ahí, una de ellas es esa, que cuando vos decís primera, más amoroso es por eso. Que me parece que el amor a primera vista tiende a ser, aunque a veces ocurre que eso de ahí va para arriba, en general lo que yo he visto a lo largo de mi vida, y creo que más o menos todos charlamos, todos hemos visto lo mismo, va de arriba para abajo. Es el amor de tu vida la primera noche. Nunca nadie se pregunta esa primera noche, yo no sé ni quién es esta persona, tengo ni la más mínima idea de quién es, estoy sintiendo algo muy fuerte, pero poder decir que eso que estoy sintiendo es que yo amo efectivamente a esta persona, a mi criterio,
esa posibilidad de poder decir yo amo a esta persona es más un producto de toda la construcción que existe en el tiempo, y cuando vos vas descubriendo a esa persona que tal vez esa primera noche la flasheaste en colores, Sí. pero mucha gente a esa misma mañana sale corriendo, mucha gente que se come, nos hemos comido todos tantas veces en la vida estas situaciones, digamos, o experiencias, de creer que era y decir, no, termina siendo otra persona que muy lejana de esa. Sí. Me parece que cuando uno va descubriendo quién es el otro en el día a día y cómo responde, y cómo vas armando, y cómo vas pudiendo pasar cosas malas, y etcétera, y construirse una relación más basada en compartir todo ese lado de la vida, que no es solamente el lado de la fascinación de la vida, de lo que se entiende es todo en la vida y toda esa cosa que es muy individual al final, es muy todo lo que yo siento acá tan profundo que no sabes, ¿verdad? Sí. Y después cuando tenés que poner eso en juego con un equipo, con el otro, para ir juntos a construir una familia, sí, o lo que sea, no es tan fácil. Claro. Me parece que cuando todo eso se da lindo y todavía las seguís, en mi caso yo a ella la sigo mirando y Sí. la quiero cada día más, ahí yo siento que es como que la construcción va hacia arriba, no es la flasheé y me voy desenamorando. Bien, y esa construcción, así como vos construís una postura, construís, no sé, la persona que quiere construir una mejor respiración, quiere construir una mejor meditación, quiere construir abrirse de piernas, quiere construir cualquier cosa, tiene que ver con ejercicios. Ejercicios, y así como haces ejercicios para mejorar tu flexibilidad, y ejercicios para trabajar tu pareja, o ejercicios para ser un mejor padre, o esto, porque esto surge en función también de cuando vos dijiste que te imaginás a tu sobrina postiza, las hermanas de la vida, mucho más amorosa. Porque prácticas como estas lo que te brindan es personas más amorosas, pero esas personas más amorosas, tu lenguaje tiene que ver con personas que hacen ejercicios, que ejercitan más lo que quieren. Sí, porque también, nos guste o no, los seres humanos somos bastante también seres instintuales, y además vivimos en una sociedad que está muy, muy manipulada en muchos sentidos para que uno sienta determinadas cosas y compre determinadas cosas todo el tiempo. Estamos siendo condicionados en un montón de sensaciones, en un montón de ideas muy generales de qué es estar bien, qué es no estar bien, qué hay que hacer para estar bien, qué no hay que hacer para estar bien, etc. Sí. De una manera u otra ya estamos metidos en eso todo el tiempo. Y de hecho todo el mundo está todo el tiempo buscando sentirse mejor. Claro. O sea, y cada vez más me parece, lo cual es espantoso en algún punto. Sí. Porque está todo el mundo... Yo siento que vuelo en cualquier reunión social o en cualquier espacio público muchas veces la desesperación de no sé qué hacer, ¿viste? Los subtes, de consumir. Y los aburrimientos, ¿viste? La epidemia del aburrimiento, entonces también la epidemia de la saturación de cosas, el no poder quedarte quieto ni medio minuto, pasándola medianamente bien, y si no te llamó nadie el sábado no importa, está todo bien, te puedes estar tranquilo en tu casa igual, no estás prendido fuego, mirando 75 horas de una serie para quedar satisfecho. Entonces, me parece que uno tiene que ejercitarse obligatoriamente para sentirse mejor, porque además está buenísimo hacer ejercicio. Hay como una cosa también, viste, de que cuando uno plantea ciertas cosas como esta del ejercicio te pueden saltar desde cualquier lado. Y uno de esos puede ser Esparta y el ser hombre mejor, que no, no es nazismo, no es Esparta, tranquilo, es simplemente hacer algo que me hace sentir mejor, y que si yo me siento mejor hay bastantes más chances de que te trate mejor a vos y de que esté menos perseguido con vos. Bueno, pero otra vez, ¿no? Esto de en realidad estás haciendo ejercicios todo el tiempo. Sí. Porque todo el tiempo estás en movimiento. El tema es qué tipo de movimientos haces al fin y al cabo. Decodificando qué resultados hay a través del estudio, de toda la información, de todo lo que la ciencia o la experimentación, compartir experiencias te brinda. El tema es ampliar la conciencia sobre tu existencia, sobre cómo te moves, y mira, estás haciendo esto y esto, la experiencia indica que va a tener tal consecuencia. Fíjate, tratar de, a nivel individual y obviamente a nivel grupal, de comunidad también. Yo todavía no tengo bien en claro, pero me gusta mucho, ¿viste? Hay gente que toma clases particulares, sola, o clases grupales, ¿viste?
Y siempre me dicen, che, ¿qué es mejor para mí y demás? Cada clase tiene su aspecto, pero hay un poder en la clase grupal que se genera de una sinergia, de un compartir, que es muy poderoso, ¿sí? Yo lo pongo con estas palabras, en un lenguaje coloquial, por ejemplo. Si yo estoy, por ejemplo, haciendo un puente, si al lado mío hay 20 personas que también están haciendo el puente, mi puente va a ser mejor. Por una afección netamente energética del lugar, que si estoy haciendo un puente solo, lejano. Mi experiencia es que cuando vos te rodeas de gente que tiene un objetivo común a vos, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, el desarrollo de la flexibilidad, potencia más el desarrollo de esa flexibilidad que cuando lo haces solo. Si bien cuando vos estás solo podés trabajarlo, ¿sí? No sé, veo que siempre como que lo grupal es mucho más potenciador, porque vos podés concebirte como una sola persona, como un individuo, ¿entendés? Pero en realidad siempre actúas en todo, estás en una sociedad, en un planeta directamente. Para mí las cosas deberían ser complementarios ahí los dos, lo individual y lo colectivo tienen que ir los dos en líneas de desarrollo muy particulares, que está bueno que las tengan, cada uno hace también su trabajo y hay que hacerlo y hay que poder estar solo y hay que salir más fuerte también de la soledad, y creo que eso es fundamental para después tampoco andar molestando a todo el resto, claro. También, y poder integrarte de un modo más tranquilo, más desde una unidad más segura, ¿no? Y eso para mí implica cierto pasaje por el fondo de uno, o debería, o está bueno, se lo recomiendo a mi hija. Pasar por el fondo de vos y lo grupal tiene la potencia de que, claro, si se entienden más de dos o tres, se arma una. Sí. Hay fiesta. Siempre se arma algo. Si hay dos que ya se entendieron, algo se arma. Claro. A mi criterio, lo que estaría buenísimo es que esos grupos se armen con gente que también esté dispuesta a hacer un trabajo con sí misma, por fuera del grupo. Claro. O sea, que cada bien lo iniciático, ¿viste? Todas las culturas más tradicionales tienen estos mitos o estas realidades, estas prácticas sociales del inicio, ¿no? De la vida adulta. El pibe se va al bosque 3 días, solo a los 14 años, sí. Y lo asusta a nosotros, y todo lo que haya que pasar, y a veces son bastante más salvajes las iniciaciones, pero digamos, hay como una cosa de iniciarse en la vida y entrar como a entender un poco más de qué va la sociedad y la vida de adulto y todo. Sí. Que mi criterio tiene que ver con un pasaje muy personal también, que eso te da un poco de paz. También esta es mi experiencia, pero me dio un poco más de tranquilidad para llevarme mejor, aún cuando me sigo peleando con gente, peleando. Sí, no coincidiendo. De ver gente, no coincidiendo, sí, no, bueno, claro, sí, estamos o no. O sea, bien, pero claramente la sociedad está peleándose mucho, todos contra todos, ¿no? Peleamos todos contra todos, hay que aflojar, me parece. Vos estuviste en la India y otros países también de allá. Sí. También están, yo no viajé para allá, pero me han contado de que también está muy occidentalizada allá la cultura, que hoy irse a India no es tan, o sea, quizás encontrás un yoga más puro en Belgrano, que por ahí en la misma India, porque hay lugares que están tipo el super yoga, hotel, ya el modelo de yoga puro es... Bueno, sí. Pero es que no, porque hay una confusión tremenda en el mundillo del yoga. Hay 4 o 5 textos que hay que leer, digamos, y después charlar de eso para la gente que está en el mundo del yoga. Sobre historia del yoga está muy investigado, seriamente investigado, desde antropología, desde la historia, desde la sociología, desde la historia de las religiones comparadas, mucha gente, mucho tiempo estudiando muy en serio y hay algunos libros muy buenos al respecto. Como todas las cosas del mundo, el yoga es algo que también está en constante, hace mucho, en constante evolución y eso sufre transformaciones que pocas veces tienen que ver en general con los textos clásicos que siguen siendo parte de la transformación, pero de pronto uno dice, piso el mat y yo siento que me ilumino. No, el tipo que se iluminaba se metió en una cueva 30 años en Chiquipá a mirar una roca, ¿entendés? O sea, no hacía chaturangas en un coso, no tiene nada que ver. Yo me saco fotos también de otro estudio, pero es otra cosa. ¿Vos querés hacer? No podés hablar de los Yoga Sutras de Patanjali, en esos términos que son textos escritos para
otra práctica, o sea, otra cultura, otra gente. Ni mejor, ni peor, ni nada, es otra. No, es parte de la historia de la cosa, fue fusionándose, es como despotricar contra la evolución del lenguaje, no sé, ¿viste? O la está ropa. todo en movimiento, o sea, se mueve, todo sí. cambia, la medicina, no es la medicina hoy la de Galeno. Sí. Ya está, y todo el tipo cambiando, todas las prácticas cambian. Sí. En ese sentido de yoga también. ¿Vos tomaste muchas clases de yoga, Sí, de qué has tomado? Sí, yo practico mucha postura. La gente que viene acá, la gran mayoría dice voy a yoga. Claro. Porque definido en los términos en los que me gustan, que de hecho es como lo define la investigación científica en este sentido, que es lo que te digo, una intervención multimodal basada en el control de 3 variables: control postural, control respiratorio, control atencional. Listo. Kundalini y Ashtanga, si sabes un poco de yoga, la diferencia es, pues son cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Bueno, en el medio, si tu práctica está orientada a que combines esas 3 variables, puedes hacer un montón de variaciones. Yo lo que hice fue cambiar estrategias de estiramiento, no tanto el estiramiento pasivo, asistido, que era con el que empecé a estudiar y practicar, estiramientos más activos, o sea, trabajo más de resistencia en estiramientos resistidos, propiocepción neuromuscular facilitada, contraer y relajar, como estrategias que van todas a lo que hay que ir en ese punto, que son los reflejos nerviosos, que son los que comandan la contracción y la relajación muscular. Claro. En ese sentido, las técnicas de entrenamiento, hay de todo y hay gente que ya sabe mucho de todo esto. Yo me enteré de algunas, pruebo algunas y de lo que voy probando y estudiando, voy quedándome con algunas. Claro. Y entonces voy fusionando las posturas con otras estrategias de movilidad, con fuerza, todo con un modo de respirar particular y haciendo hincapié en y después hacemos una meditación relativamente larga también. Entonces la idea es como poder trabajar desde todos esos lugares, y eso es yoga en ese punto. Claro. O sea, mezclando un montón de cosas y la gran parte de los ejercicios no son posturas de yoga. O sea, el tiempo neto, ¿cuánto tiempo pasamos en una postura de las clásicas, de las modernas posturas de yoga? Pasamos poco. Claro. Otro tiempo estás, no sé, haciendo como otros ejercicios de fuerza o otros ejercicios rotacionales. Claro. Sí. Pero es cada uno acá arriba. Y mira, tengo una pregunta también que me gusta hacer en estos espacios. Para vos, ¿qué es el cuerpo? Si tuvieras que decir qué es el cuerpo. Ok, muchas gracias. Sí. Es que se abre un mundo enorme. El cuerpo es tantas cosas. El cuerpo es el lugar donde vivimos, la parte que nos toca vivir en la tierra, me parece. Y sin meterme ni a dudar de si vivimos más antes y después de esto, digamos. Está claro que nosotros, o sea, esto es lo que yo soy, vivo. Pero sentís como que te puedes conseguir por fuera de él. No, cada vez menos. Nunca lo pude tanto, porque siempre fui muy consciente y siempre me dolió. Tengo unas historias desde chiquito con mi cuerpo y todas las inyecciones que me dieron, y estuve internado y tuve una enfermedad y toda la cosa. Entonces, en términos de dolor y de que el cuerpo esté muy presente, estuvo siempre presente. Me parece que no hay... El juego de querer salirse del cuerpo está bueno. Es un juego que jugamos muchas veces en la humanidad, digamos. A mí me parece que está buenísimo cada vez más darnos cuenta que este es el lugar donde vamos a vivir los años que estamos acá, que está bien, está bueno aceptar que se va a romper y que se va a morir y que no sea que yo necesito separarme de eso, porque me parece que también en ese separarse hay como una negación ahí de la muerte que nos viene. Es otro modo de negar la muerte también, hablar de el cuerpo, ¿viste? Pero está impecable, pero el cuerpo está, y después se va con Dios allá, y entonces seguís y está bien, es tranquilizador. Claro. Vivo eternamente en él. Somos una máquina tremenda, el cuerpo somos en el cuerpo una cosa muy compleja. ¿Vos tenés en claro, por ejemplo, dónde empieza y dónde termina el cuerpo? Tengo en claro que mi moverme impacta a distancia, lo sé, y juego con eso.
Todos jugamos con eso, de hecho. Sí. Lo percibís, o sea, antes por ahí te sucedía pero no tenías conciencia. Siempre me divertí, desde que tuve conciencia me divertí con eso, a ver qué pasaba si yo no hacía tal cosa, si yo hacía tal cosa, y si yo pongo tal cara, qué cara pone el otro. Hay todo un mundo de neuronas espejo súper interesante, también ahí de la sexualidad, y de la cosa grupal y todo, que puede dar mucha información de la vida. Entonces también uno también ser más cuidadoso o ser más político también. Claro. Creo que sé que termina acá, aun cuando irradia, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero, y aun cuando lo que apuntás me parece que es a esto de que, viste, la abeja es parte del aparato reproductor de la flor. Sin abeja no se reproducen, está claro. Bueno, somos un gran cuerpo también, sí. Pero incluís eso, o sea, sí, cada vez más. ¿Sabes qué? Es algo que no... tengo algunos agujeros negros en ciertas experimentaciones en la vida que son bastante estructurales, como esta, de la cosa de lo grupal. Ustedes, ya te puse en un lugar también, pero la cosa del contact y de las técnicas de A2 y de que uno ayuda al otro, ayude al otro y dejar que tu cuerpo, el peso del otro también sea, y todo eso yo lo tengo muy poco explorado. Muy poco explorado. Tengo el cuerpo a cuerpo explorado de otras maneras, pero no desde ahí. Entonces, todavía tal vez sigo más en mi cuerpo de lo que debería. Claro. Y sabiendo que igual el cuerpo es un gran cuerpo, probablemente esté bueno también a veces no tener tan claro dónde está tu cuerpo. Claro. Por lo menos como un juego en el que uno aprende unas cuantas cosas, tal vez. No, sí, como abrirse a la posibilidad de que tal vez no se tenés tan claro cuál es el límite del cuerpo. Una vez abrí un debate, no es que lo abrí yo ya se había debatido y yo lo volví a traer a la luz en mi Instagram, esto de lo estático y no lo estático, las posturas estáticas y las posturas dinámicas. Si yo te veo que estás quieto, o sea, si yo me pongo en esta posición, vos decís, esta persona está quieta. ¿Por qué? Porque no ves un movimiento en sus dedos, sus músculos, sus huesos quizás no se están moviendo. Pero mi sangre no se detiene nunca. Mis pulmones todo el tiempo están haciendo esto. Mi corazón está latiendo. Mi cerebro mis químicos adentro se están moviendo todo el tiempo. Entonces, como que la percepción de lo quieto o no quieto, en realidad tiene que ver con una vinculación desde lo afuera. Pero yo, o sea, si yo viera, o sea, si yo tuviera un microscopio, te puedo ver profundo y decir, bueno, no te parás de mover nunca, estás todo el tiempo. No sé si vos crees esto de las posturas estáticas o dinámicas. Digo, a mí lo que veo de esto, porque te lo traigo, es como que hay que reactualizar el lenguaje para ciertas cuestiones. ¿Me entendés? Como que es medio viejo. Que antes yo entiendo qué se quiere decir. O sea, lo entiendo. Es más, a veces lo digo, quédate quieto. A mi hijo le digo, quédate quieto. ¿Entendés? Se lo digo. Pero es como que no está actualizado esos lenguajes a la hora de relacionarnos con el cuerpo y con lo que sucede. ¿Entendés? También creo que ahí hay como un factor que opera siempre, que es como la lucha de los sistemas. Todos están peleando un poquito con todos estamos tal vez todos peleando un poquito con todos para ver quién tiene la posta en eso. No, porque la postura estática es la que se baja, se va a ganar 28,4. No, guarda, dice. No, la dinámica probaron que... A mí, yo hoy lo que estoy haciendo, y de hecho pasé de bastante más quietud a menos, tratando de amigarme cada vez más con el I que con el O. Es estática y dinámica, no es estática o dinámica. Las dos tienen sus pros y sus contras. Me parece, hoy cada vez más soy partidario de que a más amplia la batería de ejercicios que le meto, incluso bien a los músculos esqueléticos, no te digo ya de otras cosas, a los músculos esqueléticos, a más variedad, a más variabilidad, mayor respuesta va a tener mi organismo en todas las posibilidades que le jueguen. Claro, te enriquece más. Entonces el punto es, y mira esta, uy, qué buena esta también, y esta, qué buena esta también. Y ahí voy seleccionando, igual algunas no, pero otras ya pasé o lo que sea. Pero creo que el trabajo, estoy encontrando ahora, creo que los dos trabajos hay que hacerlo seriamente. No sé, yo medité muchísimo, hoy medito menos de lo que meditaba, pero medito igual mucho, en comparación de cualquier persona normal y cualquier meditador. Incluso también medito todos los días o casi. Pero antes, en una época, medité durante años 1 hora, 2 horas por día, ¿no? Que es mucho. Y es mucho. Entonces, la inmovilidad, claro que te lleva a unos lugares
Tremendo. Pregúntenle al señor Buda, y a todos los Budas imaginarios o simbólicos o reales que existan, ¿no? Pero el movimiento es como también el otro del mundo. Pregúntenle a todos los chinos que hacen Tai Chi, en la historia de los Budas chinos que hacen Tai Chi, si en el movimiento no encuentran, y en el Qigong no encuentran la misma cosa que encuentra el Buda sentado. Sí. Entonces, múltiples caminos, me parece. Pero, tomando lo mejor de cada uno, si se puede. Pero si vos me ves a mí, sentado 1 hora, de esta manera... Sí, la percepción va por dentro. ¿Pero vos crees que estoy quieto o que me estoy moviendo? No, bueno. Eso es lo que te digo. Es el lenguaje por ahí lo que nos está alcanzando. Sí, pero a nivel macroscópico... Tu saber, vos ya sabés que te estás moviendo. Sí, que de hecho, hay muy dinámica. De hecho, estás generando unos movimientos muy especiales ahí adentro cuando estás haciendo exactamente, como que la percepción de quienes somos... Digo que hay mucha evidencia de que lo que somos es mucho más enriquecedor, más amplio, más profundo, más integral, que hay ciertas cuestiones que yo veo en los lenguajes que no me alcanzan. Así como no me alcanzaba antes para explicar la flexibilidad simplemente con la palanca adecuada o la colocación y esto y el tiempo y el ejercicio, no me alcanza. Hay cosas muchas más que suceden en el movimiento o en la percepción de los cuerpos de otras personas también. Sí. Hay otros aspectos. O sea, a mí me hace ruido internamente cuando yo te veo a vos o a cualquier persona meditando de decir que estás quieta. No encuentro otra palabra y termino diciendo así. No, es una postura quieta. Lo termino diciendo. El lenguaje nos queda corto para todo. Por eso yo en una época me hacía gracioso y decía, el lenguaje es solo para poesía al final. O sea, porque en el medio te queda cortísimo para todas las explicaciones serias que vos quieras dar de algo. Claro. Ahora, ¿y qué le resta al lenguaje? Y siendo que no soy un tipo que se capture por la belleza de la poesía, ¿no? Pero sí entiendo lo que es y creo que si el lenguaje de pronto expresa alguna verdad radical, muchas veces las expresa en ese lenguaje. Y después al rato tenés que comerte 75 tomos sobre la ontología del ser solamente, el capítulo 10 de la metafísica de Aristóteles para entenderlo, y escribieron toneladas de papel y no podés encontrar la palabra que lo diga porque la palabra ahí nos mata siempre. Claro. Es corta la palabra, no. Es un desafío, ¿no? A la hora de practicar este tipo de... Sí. Ahí entra el maestrito Zen con el bastón y ¡pum! Te pega en la cabeza y dice shhh, practice. O sentate y practicá y fíjate. Sí. Pero, lo que digas es lo de menos. Sí, en algún punto. Pero sí coincido en que todo el tiempo se está reformulando el lenguaje, se está como tratando de adaptar a una experiencia que es mayor, a la que el lenguaje puede expresar. O sea, eso siempre es así. Y entonces me parece que en esto, sumarle a eso toda la cuestión de que en la actualidad toda la información que circula, ¿no? Desde lugares que están todos muy predeterminados. Instagram es Instagram. Yo posteo el modo en el que posteo solo porque es Instagram, porque si el medio fuera otro postearía de otra manera y pondría otra foto y tal vez haría otra cosa. Y en cada medio vos podés expresarte como sea, y todos los medios están muy filtrados, todos los medios de comunicación tenemos para expresarnos, con lo cual el lenguaje no solo queda corto, sino que además está inmerso en un mundo re difícil. Condicionadísimo, está muy condicionado. Digas algo, en nombre de quién lo decís, cómo, cuál es tu evidencia, qué sé yo, es re difícil. Me parece que al final queda la afectividad de las prácticas. Claro. Y queda la teoría también, para los que nos gusta hacer teoría, siempre y cuando limpies el terreno, claramente al principio pones como los términos claros, nos movemos en este terreno, se discute de esta manera, o discutimos filosóficamente, o discutís de ciencia, o discutís de religión, pero no puedes discutir de soas del alma, me parece. Porque ahí mezclas como dos órdenes de cosas que se pueden discutir muy seriamente en los dos lugares, y de pronto hay como unas fusiones rarísimas. Pero igual hay mucha bibliografía ahora como fusión. De disciplinas y de cosas, y sí, bueno, porque... Alberto Guilloldo creo que leí, no sé si escuchaste, bueno, tiene que ver más con el chamanismo y demás, claro, pero bueno, ahí hay toda una cosa. Que ahí empiezan a fusionar su experiencia chamánica con sus estudios neurológicos, científicos, y él, yo lo que veo también en función del lenguaje es como que se empiezan a mezclar los lenguajes. Cuando vos entras a decodificar el SOAS del alma, quizás después vos ves su traducción en tu lenguaje académico, que vos lo adoptaste de otra manera, en tal parte. Y vos empezás a ver coincidencias. Lo que una persona le dice SOAS del alma, y que a vos te choca o te resulta, por ahí en el fondo está lo mismo, pero son lenguajes distintos y tiene que ver con... A veces sí, creo que a veces sí, expresan... Es peligroso en el sentido que por ahí, bueno... Y a veces son muy utilizados también para otras cosas, claro. También, sí.
qué sé yo. También me parece que depende ahí, con el tiempo cada uno está en la suya. Su construcción. Yo lo miro y digo, bueno, yo pienso esto o lo otro si me preguntan y si no, a veces lo digo también, Sí. pero digo, depende a quién. Después cada uno tiene como claro por dónde le interesa pensar ciertas cosas y trabajar ciertas cosas y cada uno trabaja de su lugar, me parece. Sí. Yo soy un integrador nato, o sea, leo, si ven mi revivir. biblioteca, yo leo de todas las cosas que me llaman la atención, lo que pueda, Sí. y en cantidades industriales si puedo. Ahora no puedo porque tengo la nena, pero bueno, solo con la compu y ahí. Sí. Pero digo, cuando uno empieza como a traer cosas de distintos modos de pensar, no sos especialista en nada, pero tal vez Sos un decodificador. hay un poco más que claridad ¿viste? En las interacciones Claro. entre las cosas. Pero inevitablemente te enriquece a vos mucho más como docente a la hora de manejar distintas variables. Yo siento que en la búsqueda, que es lo que vos como arrancabas, Sí. y que claramente hay algo de eso, en la búsqueda para muchos de estirar más, abrir más una cadera, de pronto, en el mejor de los casos, te empezás a dar cuenta que para hacer el meñadito tenés que cambiar muchas cosas en la vida. O sea, no cualquiera es el meñadito. O sea, tenés que ser una persona muy especial para poder, no es muy especial, digo, tenés que dejar de ser ese muy especial que eras para poder soltarte de ciertas formas. Y eso no es fácil, eso es cambiar cómo hablar con tu mamá. Y afecta un montón Eso de es cosas. cambiar cuánta propina dejas también. Sí. ¿Entendés? O sea, tantas cosas. Sí. Quiero sacar un tema que no tengo para nada claro, lo veo, lo estoy pensando y me lo estoy cuestionando. Es muy sencillo, no tiene nada raro, pero por ejemplo, en el mundo de la actividad, de lo deportivo, de los gimnasios y demás, a mí me está haciendo mucho ruido como el profesor joven como muestra de lo saludable. El otro día me contaba un chico que había ido a una clase de spinning, por ejemplo, que el profesor, el pibe tenía 20 años, ¿entendés? Y claro, hacía ritmos, pero, ¿cómo decirlo? Como que lo saludable todavía es lo joven. ¿Y qué pasa con las personas de 40, de 50, de 60, con cierto recorrido, que quizás cuentan con más herramientas para abordar una clase y compartir y dar una clase de spinning, que quizás el rendimiento, o sea, los minutos o kilómetros que recorre son menores porque su biología es distinta, pero la experiencia y cómo él administra ciertas situaciones es más redituable para las personas que confían en él o en ella a determinada experiencia. ¿Sí? Como que, por ejemplo, yo veía staff de ciertos gimnasios, como que los referentes de zumba, de spinning, de musculación, de cardio, de yoga, es toda gente joven, de determinada manera, flacas obviamente, y con ciertos movimientos. Y yo me lo cuestionaba eso. Digo, pero ¿por qué esa persona de 20 años es el referente sobre lo que es la salud? Y no una persona de 70 que con un recorrido más amplio, que quizás por ahí hace menos kilómetros en la bicicleta, pero su expertise muchísimo más. Pero hoy la sociedad como que busca referentes todavía jóvenes, en su mayoría, para asociarlo con lo saludable. ¿Vos ves eso? ¿Se entiende? Creo que en parte sí, es así. Al mismo tiempo, me parece que depende bastante a qué nivel de referencia estemos hablando. En general, como creo, y de hecho así funciona un poco, primera línea de referencia tal vez sí son los más jóvenes en el gimnasio. Pero si usted va a saber quiénes son los entrenadores del Barcelona, no van a ser pibes de 22 años, sin ninguna duda. Lo más probable es que sean tipos de arriba de 45 o 50, con 25 años de carrera, con conocimientos de un montón de cosas. Y me parece que depende también, en lo académico es exactamente igual. O sea, el referente de neurociencia, de la meditación en el mundo, tal vez seguramente va a ser Richard Davidson, no sé, bueno, sí. 50 años meditando, 50 años estudiando. Por otro lado, y para estar de acuerdo con vos no solo en que no debería ser tan así, sino que en términos también muchas veces me parece que
yo, es otra de las cosas que les digo siempre a la gente que viene, me parece que el ejercicio físico ideal es aquel que vos podés seguir practicando a los 70. Claro. Sí, CrossFit es difícil que hagas a los 70. Fútbol es difícil que hagas a los 70. Digo, no hay que jugar más al fútbol, no, hay que pasar, no, o no sé, qué sé yo, habría que ver si de verdad esto es tan saludable o cuántos se terminan rompiendo todos, etc. Me parece que a veces responde como a mandatos sociales, y a mí no solo mandatos sociales, digo... Pero lo que se le ofrece a la mayoría, a la sociedad en general, son modelos jóvenes sí, de lo saludable. Sí, con poco... Cuando te especializas, bueno, vas a ser sí. saludable, pero a la mayoría, a la gente, lo que se ofrece como el referente de la salud... Y el ideal sigue siendo lamentablemente ese, toda la gente transformándose de todas las maneras posibles para negar el paso del tiempo, es como parte de lo mismo que estuvimos hablando también, me parece. Creo que eso es un síntoma más del asunto. Y también, por otro lado, que también la sociedad está compuesta de gente de 20 y 30 que probablemente cuando va ahí quiere ver un par, tal vez, claro. Pienso tal vez en la chica de 21 años o el pibe de 21 años que va a hacer calistenia y cosas, y llega el profe de 50 que dice, no, porque yo escuché a Spinetta, no, profe, estoy en otra también, ¿no? Como que me parece que lo más jodido siempre ahí en eso es la imposición del modelo de belleza, aun cuando también tengo como un punto medio yo en eso, porque muchas veces ese modelo de belleza, y acá lo llevo más a las charlas sobre esto, sobre qué tipo de prácticas es que genera qué forma, ¿no? Vos podés generar determinadas formas sin generar mucha salud adentro. O sea, ahí no es tan difícil generar ciertas formas teniendo todo tu sistema endocrino destruido de todas maneras, como tiene la mayoría de los deportistas de alto rendimiento, muchos deportistas de alto rendimiento tienen serios problemas endocrinológicos, porque el modo de entrenamiento no está pensado, en muchos casos, en este sentido, tienen inflamación crónica, no se recuperan de lesiones, infiltran, etc. ¿Por qué? Porque laburan mal, a mi criterio, no laburan todo el otro costado, que es lo de la activación parasimpática que hablábamos antes, digamos, todas las estrategias que estabilicen el sistema. Sí. Pero aún así, si vos lo haces bien, lo más probable es que tengas un cuerpo muy parecido a ese ideal de belleza que la sociedad impone también, que es un poco ese modelo griego también del soldado, pero ¿qué es eso? David está impecable, o sea, y sí, está bueno estar impecable, o sea, porque también hay como una trosqueada, digo yo, contra eso, que te tiran enseguida. Si estás más o menos en forma, siempre va a ser un asado argentino, mirá cómo está, es como que hay siempre una lógica de... Tampoco nadie puede estar bien, ¿viste? Sí. Y si se ve de algún modo, termina siendo a veces un objeto de pelea o de envidia o de crítica o de cosas, cuando la realidad es que ese producto de 20, 30 años de ejercicio saludable que te hace tener un cuerpo saludable, que se ve así, con los músculos desarrollados, tonificados, con poca grasa. Pero hay personas que el David les dura de los 20 a los 30 y después no. Sí, no, hay gente que es el David es toda la vida. Sí, le dura de septiembre a diciembre para el verano también, entonces se matan hipertrofiando y cosas, y 400 flexiones. Ahí es donde yo digo que eso no es saludable en absoluto y que si esa imagen quiere vender es belleza, bueno, ponele, la belleza es tan relativa, pero salud no es tan relativo. Claro. O sea, vos no podés decirle a cualquier cosa esta práctica es saludable, tenés que más o menos probar que es saludable. Sí. Y ahí creo que es donde lo de la belleza es más nocivo, porque en general esos modelos de belleza no se alcanzan con prácticas saludables, casi nunca. Claro. Ahí creo que hay un problema todavía que como que lo abona lo que vos estás marcando, que sí es así, después preguntás si esa persona llegó a ese cuerpo, y si le medimos el cortisol, ¿cómo lo tiene? Claro. Está estresadísimo, probable. ¿Qué hizo? No, hizo 400 barras dominadas, después se abrió de gama, se le subieron 3 encima, saltó, esto que lo otro, fue esa noche, se comió 5 hamburguesas, bailó hasta las 4 de la mañana, otro día fue a dar clase y todo. Bueno, está bien, digo, a los 20 no lo puede hacer también. Hay un... Pero no es tan saludable. No, claro, hay un interrogante, a ver cómo decirlo. Hay un interrogante o una cuestión que... esto del lema del deporte salud, cuando yo pienso que nada más lejos de eso, que vos podés tener una vida saludable y hacer deporte, pero el deporte no es la garantía de la salud. De hecho, el deporte competitivo es un factor destructivo para el organismo si lo haces en continuidad. Tienen 33 años y no sirven más para nada los futbolistas que son los más dotados con los mejores equipos de todo, 30 y pico de años. Y ya está, tenés 35 años, o sea, con las rodillas que no dan más, si a los 35 terminaste todo roto, ¿qué pasó? O sea, no, alguien está diciendo las cosas mal, de nuevo, el lenguaje ahí está aplicado, ahí sí que está aplicado obscenamente mal. Claro. Y lo mismo ocurre con muchas prácticas, con muchas.
Creo que ahí está la Son responsabilidad. paradigmas culturales que hay que ir modificando. Sí, y creo que también la responsabilidad y la obligación de los que trabajamos en esto de capacitarnos, más allá de la educación formal, Sí. aunque no haya educación formal, tener la preocupación por la educación informal lo más fuerte que se pueda, y para los que formamos gente, lo mismo. Es como, yo milito por esto, a veces me salta un poco la yugular, pero hay que levantar la vara porque tenemos responsabilidad sobre la gente que te paga. Claro, bueno. Por tus conocimientos, ¿viste? Sí. Que vos le estás haciendo hacer cosas como decíamos antes, que tal vez solo probaste en vos, te la estás jugando y pensás que lo haces con la mejor, y lo haces con la mejor, pero tenés que tener cierta información para no hacerle hacer cualquier cosa al otro. Sí. El otro ahí confía. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Es un placer haberte conocido, en serio. Gracias. Gracias. Igualmente. Vamos. Por nuestros hijos.